saludar a otro amigo, a otro miembro de esta familia sin censura. Y me da doble orgullo presentar hoy al maestro Paco Cruz. El maestro Paco Cruz va a hablar de estos españoles, porque así lo prometió en el programa pasado en el que nos acompañó, que han venido a aprovecharse de México y de sus recursos. Y va a partir de un libro que se llama El Cártel Español, publicado por otro miembro de esta familia sin censura, del querido Oriol Mayó, a quien le mando un saludo y quien seguramente está a 1000 por hora escribiendo su nuevo libro. Por eso le digo que un doble orgullo, un maestro como Paco Cruz retomando un libro de otro maestro como Oriol Mayó. Te mando un abrazo, Paco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, mira, la realidad es que te prometí la semana pasada que íbamos a hablar de los españoles y me parece que el maestro Mayó es una cita obligada porque en 2011 publicó El Cártel Español. En realidad habla sobre cómo penetran las élites españolas a América Latina. Y hay un apartado en México y hablando de españoles como López Dóriga, que tanto daño le han hecho a México, aliados siempre con una élite política dedicada al pillaje y al saqueo a través del PRI y del PAN, no es un tema menor. Mira, no es un tema menor porque algunos españoles y algunas empresas españolas representan en México los símbolos modernos del saqueo de las arcas públicas, es decir, estamos en plena colonia. Son los llamados demonios del hispanismo en América Latina en general y en México en particular. Representan la perversión del sistema político mexicano que controló al país hasta el 30 de noviembre de 2018. La reconquista, como lo llama el maestro Mayó, podemos documentarla hasta el 91 o un poco más atrás, pero en el 91 se da bien y en los 90, no solo por la apertura comercial a través del Tratado de Libre Comercio, que era para América del Norte, lo recuerdas, el Telecán, que después cambió con López Obrador, sino por la imposición del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari y el consiguiente desembarco de las élites españolas. De pronto, mira, teníamos ya a OHL, Iberdrola, Gas Natural, Sara, Santander, BBVA, que hoy ya le quitaron el Bancomer, Telefónica, Repsol, es decir, una vorágine. Teníamos aquí, después de fines de los 90, a las castas españolas, sin saberlo, nos entrábamos a comprar a una tienda comercial, a comprar lo que sea, y teníamos ya a los españoles otra vez en México, con todo lo negativo que representa. Y había algunos españoles ya en México, muy viejos, como Joaquín López Dóriga, que se dedicaron a eso, al saqueo. Pero hay otros que dejamos de mencionar. Y llegamos, por ejemplo, a Juan Camilo Mourinho, ¿lo recuerdas? Juan Camilo Mourinho Terrazo, que murió en un avionazo, accidente o un atentado. La realidad es que, mira, el, uh, el obituario del periódico El Mundo que después rescata el Cártel Español es muy claro. Lo rescata el 5 de noviembre, en su edición del 5 de noviembre, allá en España, el periódico El Mundo. Y decía así, Juan Camilo Mourinho, el español que se convirtió en ministro del Interior. Sí, ellos no lo veían como mexicano, era un español que vino a saquear. ¿Qué hizo? Negocios ventajosos, pillaje con Pemex, una corrupción abierta y documentada desde el principio. En España lo calificaban como el junior soberbio. Juan Camilo representaba los intereses de su familia y de España en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, porque debemos recordar,
No lo pueden hacer solo. Joaquín López Dóriga tuvo el apoyo de José López Portillo, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León, de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto. Hay que ver, las fotos circulan siempre, siempre, de la mano, haciendo negocios al amparo del poder. Y en su momento, el historiador español radicado en México advirtió que Mourinho cocinó la reforma energética que se aprobó en el Congreso en 2008 y ya conocemos las consecuencias. No solo las tenemos aquí, mira, los españoles las tienen abiertas, el gas está cada día más caro. Y mira, después de la muerte de Mourinho, el presidente entonces del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo un señalamiento que heló la sangre a más de uno. Él dijo, y lo cito y lo tomo del libro de El Cártel Español: ha sido un duro golpe porque el ministro del Interior ha sido siempre colaborador, primero colaborador y luego a mi España. Y pues Campeche se hizo de ellos, Pemex lo hicieron prácticamente un negocio personal. Son españoles que han venido a saquear este país y mira, hay todavía españoles viejos que son calificados, por ejemplo, como los hijos más exitosos de las tierras altas del río Avia, allá en Galicia, a Olegario y Mario Vázquez Raña. El segundo ya se murió, pero dejaron un emporio a través de las concesiones tramposas, de las irregularidades, de los contratos con gobierno, con el gobierno de Vicente Fox, con el gobierno de Calderón. Se volvieron multimillonarios. Tenemos otro que no se habla mucho, Valentín Díaz Morodo, que era el enlace de las empresas españolas con Enrique Peña Nieto. Y tenemos otros como José Andrés de Oteiza, que fue secretario de Patrimonio con José López Portillo y benefició siempre a las empresas españolas. Y mira, él fue director en México de OHL. Y tenemos hoy a qué? A OHL como uno de los símbolos de la corrupción en este país. Sí, Andrés de Oteiza era mexicano, pero sus padres eran españoles, republicanos, y él siempre benefició a las empresas españolas, y con OHL fue un escándalo. Así que tenemos todo un cártel en México. Los españoles, sí, muchos vienen a trabajar, pero otros han venido a beneficiarse de este país, pero claro, no lo hicieron solos. Les ayudaron Peña, podemos documentarlo, está documentado, Peña, Felipe Calderón, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, y se aliaron ¿a qué? A la oligarquía mexicana. Así que López Dóriga es uno, pero es uno entre muchos que han llegado a este país a servirse como lo hicieron en la colonia, a servirse del oro mexicano. ¿Todo bien, querido Paco? ¿No es una alarma sísmica lo que suena? Perdón, es que no lograba captar si era en el lado de Paco o en Chicago. Te ofrezco una disculpa, Paco. Hay un altavoz que suena y que alcanzo a escuchar. Oye, a ver,